Bueno, vamos a dar inicio entonces a la última revisión de la cuarta semana. Ha sido una reunión muy valiosa lo que hemos tenido a lo largo de estas 4 semanas. Ya vamos a hacer la revisión final esta noche. Voy a hacer preguntas sobre lo que es electrocardiograma, reconocimiento de los trazos, casos clínicos para practicar un poco en el caso clínico. Vamos a hacer preguntas también del sistema circulatorio en la parte de anatomía y fisiología, de ética y leyes y alguna pregunta de lo que es la clínica y el sistema de salud. Así que va a ir un poco variado, tratando de cubrir de todo un poco, pero dándole más énfasis a lo que es el electrocardiograma. Vamos a hacer lo mismo de la noche del martes, que podemos a participar todos y nos vamos a ir deteniendo para hacer como un resumen de cada pregunta. Esta tiene que ver con lo que es los signos vitales. Y decimos que hablamos el otro día que hay varias maneras de tomar temperatura de nuestro cuerpo. Entre ellas está la temperatura timpánica. Y esta temperatura timpánica significa que la temperatura corporal se mide a dónde, en qué parte. La temperatura corporal que da exactamente, la que es más exacta o No, no, no. Cuando tomamos la temperatura timpánica, ¿de qué parte del cuerpo? del oído. Del oído. ¿Qué opción escogería ahí en las que está de uno, Es 2, la, 3, 4? La la 2. 2. La 2. Sí, recuérdese que la temperatura timpánica es la que se toma en el oído y es la recomendada cuando necesitamos hacerlo, por ejemplo, en niños. Ahí les puse una fotografía de un niño en la cual puede estar un poco irritable, llorando. Entonces es una forma de tomar la temperatura bien rápido. Estamos hablando de cuestión de segundos. O en pacientes que están agitados por cualquier causa, estados confusionales y que necesitamos tomar, aunque sea un adulto, pero de forma rápida. Entonces lo hacemos también en una forma de temperatura timpánica. Así que ahí está la imagen. En la parte central vemos la imagen de cómo se coloca el termómetro. En este caso se le coloca una punta desechable, en la cual esta punta desechable es una manera de proteger a pacientes de contaminación cruzada, entonces se hace la lectura. La única contraindicación que podría ser viable en este caso sería que hubiese una secreción en el conducto auditivo externo, que hubiese una secreción de tipo purulenta, sería una contraindicación, o que tuviese obstruido el conducto por cerumen, que en ese caso el cerumen sería como una obstrucción de la toma. Si yo pusiera, como lo estoy poniendo ahí ahorita el color, entonces me impediría que el aparatito haga la lectura. Esas serían contraindicaciones. Caso contrario, la temperatura timpánica es muy exacta, como ustedes lo dijeron. Recordemos lo que es el acrónimo o la abreviatura que se usa para recordar las acciones que se toman cuando usted va a usar un extinguidor de fuego en caso de un incendio. ¿Qué acrónimo usamos? La La 3. primera. La La 3. 3. ¿Se recuerdan qué significa No es la cada letra? ¿Quién se recuerda? Hágame el análisis de la palabra, de la abreviación. La P, la primera P. Eh, la respuesta que me dieron es correcta, la número 3, paz. ¿Qué es cada letra? ¿Quién se recuerda?
Vamos a pasar entonces a la... Acá se los pongo. La P es alar. Recuérdense que la abreviatura es en inglés, en inglés. Entonces sería la P, la de pu, alar. El seguro del extinguidor, la A es a punto. Entonces se apunta el extinguidor a la base del fuego. El S es el squeeze, apretar. Se aprieta el nivel donde estaba el seguro para que descargue el contenido del extinguidor. Y la otra S es sweep, que sería como una acción de barrido. Y si ustedes ven acá el color, es un barrido que se hace de izquierda a derecha a la base del fuego. Entonces esa es la abreviatura del extinguidor, del uso del extinguidor. También mencionamos otra que era parte de las como funciones del asistente médico en caso de un incendio cuando sea alejado del área donde ustedes estén, que era la abreviatura era RACE. La R era rescatar personas con algún tipo de dificultad de movilización inmediatos a nosotros, como podría ser un adulto mayor, personas o madres con niños, personas con muletas, sillas de ruedas, entonces rescate. Esta es la R. La A era sonar la alarma, que podría ser sonarla de forma física, alando la alarma o gritando fuego para que sea escuchado por otras personas en otras habitaciones. La C era contener y ahí se hacía el uso de las puertas de fuego, que actualmente todos los edificios tienen puertas de fuego. Lo que se pretende en este caso es cortar el avance del fuego minutos para darle tiempo a las personas que se salgan del edificio. No es que lo vaya a parar, sino que va a ser básicamente disminuir el avance, pero que va a llegar, probablemente va a llegar. Pero las puertas de emergencia que se usan de fuego han sido probadas ser muy efectivas en incendios. Y la última letra era la E, que era evacuar. Aquí se espera que el asistente médico, el personal que trabaja ahí también, enfermeras, ayuden a evacuar a los que rescatamos primero acá en la R. Ya se asegura que todas las personas abandonaron la zona del fuego. Entonces ahí están los dos acrónimos, no los olviden. El PAS para extinguidores y el RACE, qué acciones tomar en caso de fuego un poquito distante a donde nos encontramos. Esta palabra que vemos acá, que en español sería soplo, murmur. Entonces decimos que un murmur o un soplo es un sonido anormal que se logra escuchar a través de un estetoscopio. ¿Qué significado tiene la presencia de un soplo o un murmur? ¿Qué nos está diciendo? La número 3. La número 3, el problema del corazón. La número 3. La número 3. Correcto. El murmur o el soplo está asociado a lo que es el sonido producido por las válvulas del corazón. Entonces tenemos, donde hay una válvula, podría haber un soplo. Entonces lo podemos ubicar en base a la ubicación del soplo. Entonces sabemos más o menos por dónde podría estar el problema de la válvula. Entonces recordemos las válvulas que dijimos que tenemos dos válvulas conocidas como atrioventriculares, que son la del lado derecho, la tricuspidia, que está acá. Tricuspidia. Del lado izquierdo tenemos la atrioventricular conocida como mitral. Luego tenemos las semilunares. En el lado izquierdo tenemos la aórtica. Y en el lado derecho tenemos la pulmonar. Esas son las 4 válvulas que tenemos. La forma de escucharlas en el tórax tenemos, no se relacionan a la posición que están en el corazón, sino que la zona donde mejor se escuchan. Más o menos así van. Esta sería la del lado derecho. Estas son las del lado izquierdo. Acá tenemos
cómo se escucha en el tórax, tenemos esta sería la aórtica. Se escucha, aunque está del lado izquierdo la posición, pero en el tórax es del lado derecho en la auscultación. Está la aórtica, la pulmonar, la mitral y la tricuspidia. Más o menos esa es la posición ya cómo se ausculta en el tórax. Pero sí, el significado es una estenosis o una insuficiencia de la válvula. Veamos esta pregunta, que recordemos que el asistente médico tiene mucha participación. Dijimos que puede ser la persona que primero ve al paciente y que por último, porque es el que al final le da indicaciones de qué le dijo el doctor. Entonces la parte de educación en salud es muy importante para asistentes médicos. Entonces cuando estamos dando educación en salud a un paciente acerca de factores que incrementan el riesgo de aterosclerosis, ¿qué debemos incluir en la conversación con el paciente? De las cosas que están ahí. Cuando usted está conversando sobre educación en salud al paciente acerca de factores que incrementan el riesgo de aterosclerosis, ¿cuál de lo que está en la lista ahí de 1, 2, 3, 4 usted incluiría en su conversación? El 4. El 4 sería la presión arterial alta y la obesidad. Sí, es correcto. ¿Por qué es eso? Porque recordemos que lo que es la aterosclerosis, aquí les puse una imagen en el lado derecho de su pantalla. Más que todo tiene que ver con lo que es la enfermedad de las arterias coronarias. Es muy frecuente asociar aterosclerosis con enfermedad de las arterias coronarias. Arteriosclerosis. Y esto no es más que el acúmulo de un material, de unas placas que se van agregando una sobre la otra. Las capitas de estas placas se van haciendo de un depósito de colesterol, placas que se convierten en obstrucción al paso de la sangre. Entonces estas al interior de la arteria, como ustedes ven acá, por lo menos esta que está aquí arriba, está libre. Pero acá en esta imagen se ve que hay una color amarillo en la base. Deja pasar algo, pero en algunos casos es tan severa la obstrucción que puede tomar más de la mitad de la arteria y obstruirla, y en algunos casos llegar más y obstruirla completamente. Entonces, la placa de aterosclerosis es bien frecuente asociarlo con lo que es la enfermedad coronaria, de la arteria coronaria. Hay factores de riesgo, y si ustedes están hablando con alguien acerca de riesgo de aterosclerosis, no pueden perder de mencionar la presión arterial alta y la obesidad. Son cosas bien. Sobrepeso, también el sedentarismo, una actividad física disminuida, hábitos de comida también va ahí, fumar, y lo que es la enfermedad cardíaca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la hipertensión. Así que probablemente ustedes en algún momento lo van a conversar en el futuro y se van a acordar de esta pregunta. Cuando hablen de factores de riesgo de aterosclerosis en pacientes con enfermedades de arteria coronaria, no olviden que el sobrepeso, presión arterial es uno de ellos. Doctor, disculpe, una Sí, dígame. preguntita de lo que usted está hablando ahora. Sí. Entonces, ¿el colesterol influiría en esto también? Sí, claro, sí. Claro que sí. Por eso también recuérdense que uno de los factores también que hay que cubrir en lo que es la educación en salud es los hábitos alimenticios, que es el colesterol, evitar grasas y el control del colesterol a través de exámenes de laboratorio. Recuérdense que el otro día mencionamos lo que era el pan, el lipid panel, Ajá. que incluía colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, que esa es una manera de también como controlar cómo están los niveles de colesterol, triglicéridos, que son otros factores muy
a la par de lo que es la presión arterial alta y la obesidad en las enfermedades de la arteria coronaria producidas por placas de colesterol, de depósitos de colesterol. Sí, es correcto. Gracias. Ahora hablemos un poquito de lo que es la OSHA, que hablamos de lo que es el PPE, el equipo de protección personal. ¿Cuál es el principal propósito de usarlo? Pues el uno, proveer del employer, provide empleo barrier against infection, contra la infección. El número uno, sí. Es básicamente el PPI, el equipo de protección personal, ese es el propósito. Proteger al usuario, en este caso sería el empleado, contra riesgos de salud y proponernos una seguridad en nuestro lugar de trabajo. Disminuir el riesgo de seguridad en el lugar de trabajo. Esa es básicamente proveer una barrera. En el caso de los trabajadores de la salud, como nosotros, ustedes, va a ser protegernos contra las infecciones. Eso es. Y incluye, entre otras cosas, recuerden, guantes, scrubs, mascarillas, los goggles, los visores, también zapateras en algunos casos, pantalones largos que repelen el agua. Hay muchas cosas que se pueden usar para protegernos de infecciones. También como caretas que filtran cuando son lugares más contaminados. Entonces, dependiendo del nivel que esperamos encontrar de exposición, así es el nivel de equipo protector que debemos usar. Si es algo sencillo, tal vez baste con ponernos guantes y una mascarilla y un visor, pero si es algo ya más que esperemos como salpicaduras o cosas más grandes, vamos ya un paso adelante. Hay que ir un paso adelante del riesgo para tratarlo de vencer. Veamos esta curva que está a mano derecha. Y si la ven, es una fiebre que fluctúa, que regresa hasta la línea aquí azul, que se ve que sería como la línea basal, o por abajo de ella, pero después vuelve a incrementar. ¿Cómo se le llama a ese tipo de fiebre que vemos ahí en la pantalla? Intermitente, ¿verdad? Intermitente, la 3. Intermitente, sí. Intermitente. Recuérdense que tenemos los tres más comunes presentaciones. Son las continuas, la intermitente, que es la que están viendo ahí, y la remitente. La continua sería la que sube y baja, pero nunca regresa al nivel normal. Se queda arriba. Y las fluctuaciones son bien pequeñitas, si ustedes ven. Baja, sube, baja. Pero nunca por abajo del nivel normal. Esa es la continua. La intermitente que ustedes vieron, que es una fluctuante con fluctuaciones grandes. Y en algún momento puede bajar del valor normal, pero vuelve a subir del valor normal, vuelve a bajar, vuelve a subir. Esa es la intermitente. Y la remitente, que es una que tiene una elevación por nivel normal, fluctuaciones de sub y baja bien grandes, si la comparamos a la continua, pero tampoco nunca regresa al valor normal. Entonces solamente reconózcanlas en forma de texto, como está acá, y en forma visual, como está acá a la derecha, para que sepamos de qué estamos al frente. Ahora veamos esta que dice que dos empleados están discutiendo el diagnóstico de un paciente en una área de cafetería, en un hospital, en donde otras personas están presentes. Esta es una violación de ¿qué? Que dos empleados de un hospital se pongan a hablar del diagnóstico de un paciente. La privacidad del paciente. Número 3. La 2. Confidencialidad. Patient confidentiality. Número 2. Sí, recuérdense que cuando ya estamos en un ambiente hospitalario o una clínica o una farmacia y hay pacientes de por medio, recordemos que hablamos de la vez pasada de una
de la información privilegiada, que es aquella información de salud que ha sido compartida con nosotros, que nos las han dicho de forma directa, o nosotros estamos presentes cuando un paciente se la expresa a un doctor o a una enfermera. Entonces se convierte en una información protegida. Entonces los proveedores del cuidado de la salud se requieren, bajo las leyes de privacidad de la HIPAA, proteger y guardar confidencialidad de cualquier información de salud personal. Eso es lo que se conoce como PHI. Por eso hay límites de hasta qué punto podemos hablar y dónde con los pacientes. Recuerdo que les hice una pregunta la otra vez y la contestaron bien y dijimos que qué área sería adecuada para conversar con un paciente cosas privadas y ustedes me dijeron que era la habitación de la clínica y eso es correcto. El cuarto del examen físico es un lugar muy adecuado para hacerlo. En algunos casos se podría liberar información de pacientes, pero para eso necesitaríamos que el paciente lo autorice a través de un consentimiento informado. Él dice qué enfermedad, qué información podría ser compartida con un familiar o con una persona que no es familiar, pero de su confianza. Entonces, eso lo tiene que decir él. Caso contrario, los empleados deben de ser siempre estar muy atentos a su ambiente donde están y las conversaciones tienen que ser bien restringidas en cuanto a hablar de pacientes en lugares públicos. Entonces, aquí pueden ver ustedes dos fotografías que les puse para que se orienten un poquito. Una era el área de cafetería, que era la pregunta, y otra es el área de los elevadores. Que acá también afuera de este elevador dice, por favor, respete la confidencialidad de los pacientes. Aquí lo ponen ellos en un rótulo. Antes de subirse al ascensor, porque a veces la gente entra caminando al ascensor y platicando, y ya hay una o dos personas adentro y podrían escuchar algo. O sea, no olviden que no podemos compartir información de nadie, principalmente si es en lugares públicos. Veamos esta acá. Dice, esta pregunta dice, el señor Rodríguez llamó a la oficina para tratar de obtener resultados de un examen de su esposa, de su esposa Kate. ¿Cuál sería una acción correcta de hacer del asistente médico? Digamos que es usted el que está ese día ahí cubriendo el área de la clínica, está front desk cubriéndole al que front desk que está siempre ahí, que tal vez anda almorzando, pero usted recibe la llamada de este señor Rodríguez y él le pide el resultado de su esposa. ¿Qué debe hacer usted? Ahí están las opciones, léala y me dice. ¿Qué sería lo correcto? La número 1. La número 1. La número 1. La número 1. Vamos a ver qué. La número 1. Correcto, así es. Hay que ver si la señora ha puesto al señor Rodríguez dentro de su grupo que pueden agarrar información de ella. Esto lo dice la HIPAA. Ella tuvo que haber llenado una forma HIPAA donde ponen las personas. Por ejemplo, puede poner a su esposo, a su hija y decir que puede recibir información de ella de laboratorios y otra información de salud. Caso contrario, no hay que asumir de que porque es el esposo yo se lo puedo dar. Siempre hay que revisar el récord médico del paciente. Tampoco le puedo decir que no, porque puede ser que él esté autorizado y yo decirle no le puedo dar nada y ahí yo estaría cometiendo un error. Mucho menos también sin consultar el expediente médico, decirle los resultados, porque podría ser que sea una persona que no está autorizada. Así que la respuesta que me dijeron es correcta. Entonces, para eso, el consentimiento informado previo de la paciente es la clave para todo esto. Si el empleado no está seguro, digamos que yo no estoy seguro, usted no está seguro, es mejor revisar y ver si la autorización está antes de liberarla. Esta es una forma muy genérica que yo la puse acá
puede ser cualquier otra forma, pero casi todas tienen una estructura muy, muy parecida, en donde básicamente el paciente pone su nombre, fecha de nacimiento, en algunos casos le pueden pedir el seguro social, no necesariamente. Y aquí él pone que autoriza a X, Y, Z personas y él dice que toda mi información de salud marca con una X, o qué información, si es como fragmentada la que él dice que pueden recibir, él puede decir fragmentada, puede decir solo hablar de laboratorios y diagnósticos, pero no de tratamientos. O sea, uno puede más o menos decir cómo está la información. Y ya firma al final la fecha, pone la firma y la fecha del día y ya se queda eso escaneado en su expediente. Bueno, hablemos entonces un poquito de lo que es la anatomía también. El otro día hablamos de arterias y venas que llegan al corazón. Entonces el vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada hacia el cuerpo, ¿cuál es? La 3. La otra. La aorta. Vamos a ver. Acá. Sí, esa es la respuesta correcta. Voy a hacerles un recorrido para que nos recordemos nuevamente. Y hablamos que el corazón básicamente es una bomba de dos lados. Del lado izquierdo y del lado derecho. Recuerdan que dijimos que era una bomba, pero vemos un solo órgano. Dos bombas. El lado derecho, que es la zona donde se recibe la sangre que viene del cuerpo, de la periferia, cabeza, brazos, cuello, entra por la vena cava superior, que aquí es el 1, y todo lo que viene de la parte inferior, piernas, abdomen, pelvis, parte del tórax, y entra en la parte inferior, vena cava inferior. Y aquí vemos los vasos, que el lado derecho pasa todo el contenido hacia el pulmón, donde se oxigena y se libera también CO2 a la atmósfera, y el recorrido de regreso acá a través del 7. Luego el lado izquierdo, y está la pregunta que está en este momento, que es ya la sangre oxigenada pasa de la aorta ya al sistema circulatorio general. Otra pregunta de anatomía de lo que es la parte del sistema circulatorio. La capa más superficial del corazón, que consiste de células, una capita muy fina de células de epitelio escamosas. ¿Cómo se llaman? Que está sobre la parte del tejido conectivo. Pero la número 1. Eso creo. Ok, la más superficial. Vemos. El pericardio. Es la 1. No. Bueno, vamos a hacer una revisión otra vez. Hablamos de 3. Hablamos de 3 capas ese día. Era la parte No, parte justo lo que más, estoy en clase. la parte más gruesa, que es el miocardio, que es el músculo. La capa interna, que era el endocardio, que es la que tenía relación con las cámaras y las válvulas. Y una externa, superficial, que era la que protegía y también daba forma. Esas son las 3 capas que se involucran para formar la pared del corazón. Vamos a hacer esta pregunta también que tiene que ver con lo que es ya el electrocardiograma. ¿Qué nos puede prevenir que coloquemos los electrodos en los lugares usuales? ¿Qué podría prevenirle a ustedes colocar los electrodos en una posición usual? La número 1. Mutaciones, presencia de yesos y heridas. Sí, esa sería una forma de que no vamos a poder colocarlos en los lugares habituales. Entonces también otra cosa que hay que recordar, no debemos de confundir
lo que son los electrodos de las leads, ya que dijimos que los electrodos son aquellos aparatitos que se colocan sobre la piel del paciente y las leads son aquellas que se refieren a los trazos de la actividad eléctrica que lo vemos en el electrocardiograma. O sea, el electrodo sería estas que ponemos sobre la piel y las leads son los trazos. Así que de los trazos dijimos que de 10 electrodos salían 12 leads. Y era por ejemplo, dijimos de B1 a B6 eran unas leads. Y de ahí teníamos del 1, 2 y 3. Dos y 3. Y luego teníamos la ABL, ABF y ABL. Que eran los bipolares y los otros eran los monopolares. Mono. Y estos eran los bipolares. Entonces, no olvidemos que si el paciente tiene un miembro amputado, se colocan los electrodos en la parte del cuerpo más cercana al muñón residual. Por ejemplo, en este caso, este señor acá tiene una amputación por abajo de la rodilla. Vimos que acá este va en la posición usual. Este lo colocamos en una parte cerca al muñón residual. Y si ese no fuera el caso, digamos que es una amputación alta como esta, ya es arriba de rodilla y bien cerca a la parte de la pelvis, entonces se coloca también en la parte proximal del muñón. Eso es lo correcto. Si es en el miembro superior, sería también en la parte proximal al muñón, si es abajo de codo, arriba de codo. Tiene que ser cerca en el torso, en las regiones deltoideas, dependiendo de dónde es la amputación. Entonces, aquí les pongo un dibujo, este dibujo es similar al que está el señor acá en la cama. Esta es una amputación por arriba de rodilla, también se pone proximal, un poco arriba en la parte del muñón. Y este ya es una amputación más alta. Pero eso es lo que nos podría impedir. También otra cosa que nos puede impedir, como decía la respuesta, son que tenga un yeso, el paciente tenga un yeso, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, podría ser, ya sea yeso del miembro superior o miembro inferior, o que haya lesiones, quemaduras amplias en los miembros, podría ser otra, o en el miembro superior o inferior, o heridas. Ahora, esta pregunta también sobre lo que es electrocardiograma. Cuando no se observan anormalidades durante un electrocardiograma en reposo, que sería el que vimos en el video el otro día en la noche, que tomaron un electro, entonces una persona que está en reposo, básicamente llegó a la clínica y el médico le indica un electrocardiograma y se le toma un electrocardiograma en reposo, lo que se conoce como resting EKG. Si no se observa ninguna anormalidad, a pesar de que el paciente ha dicho que siente palpitaciones y otras cosas, el médico entonces podría ordenar un examen, un electrocardiograma de ejercicio. ¿Qué otro nombre se le puede dar a este método de hacer el electro? La número 3. La número 3. Esa otra forma, sí es correcto. Acá en este caso el paciente ya tiene que estar haciendo ejercicio y va a estar siendo monitoreado. Si ustedes lo ven acá, él está con los electrodos puestos. Hay un aparato de un electrocardiógrafo que es básicamente dirigido hacia a un monitor y ahí se le está llevando a cabo la revisión de los latidos cardíacos. Y hay unos criterios cuando parar. Pero sí sé que el otro nombre es stress test o EKG de ejercicio. Ya que tenemos esa pregunta ahí, voy a aprovechar a hacerles esta. ¿Quién tiene que estar presente durante un electrocardiograma de ejercicio o de un
EKG o un stress test? El 3, el cardiólogo. Lo vimos en la foto anterior. Entonces, lo que sucede acá es que dijimos que por ejemplo, el electrocardiograma de ejercicio es una evaluación que se está haciendo bajo monitoreo continuo. Entonces, el médico tiene que estar presente, de preferencia el cardiólogo. Podría ser un internista también, pero el de preferencia es el cardiólogo. Si ustedes ven acá, probablemente ella no está interviniendo, sino que está observando. Lo que se quiere es que esté disponible de forma inmediata si es necesario. Si algo inusual pasa durante el ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque el ejercicio puede desencadenar diferentes eventos que podrían ser cansancio, podría ser dolor del pecho, podría ser que una persona falta de aire u otros síntomas, se puede desvanecer, desmayarse. Entonces se requiere que el especialista, en este caso el cardiólogo, esté accesible a la actividad del paciente. O sea, si pasa algo de inusual, el ejercicio se debe dar por terminado. Si experimenta dolor de pecho, el cardiólogo puede dar por terminado el ejercicio, el stress test, y ya lo pone como positivo a hallazgo. O si durante la realización del stress test se ven signos de isquemia, aunque el dolor sea bien leve, también lo puede dar por finalizado. O el paciente alcanzó el umbral de resistencia y ya no puede más, y entró en un cansancio irreversible, también se da por terminado. Pero esto yo lo tomé acá, de acuerdo a la Asociación del Corazón Americana, sí se dice que un profesional médico, cardiólogo, tiene que estar presente. ¿Qué signo vital no debería ser tomado si un paciente experimenta dolor de pecho? Por El 1. El 1. el 1, sí. Recuérdense que aquí vienen, más que todo, son prioridades de signos vitales. Hablamos del otro día de los signos vitales que eran los conocidos como signos cardinales, que nos dan una orientación sobre el estado general de un paciente, pero cuando ya hay una presencia de un signo ya que nos orienta a una posible situación ya de emergencia, como podría ser una precordialgia, un dolor de pecho, ya los antropométricos, en este caso la altura o el peso, ya no es algo que deba ser tomado de forma inmediata. Recordemos que los medicamentos en algunos adultos se calculan en base a, las primeras iniciales son en base a peso, pero el peso usualmente de pacientes ya están tomados. O sea, no es emergencia tomarlo nuevamente. Entonces, en ese caso, se va a obviar. La presión arterial sí es necesaria, en la frecuencia cardíaca sí, y el nivel de oxígeno con oxímetro de pulso u otro también es necesario tomarlo. En esta imagen del lado derecho de los electrodos del monitor Holter, ¿cuál de estos es considerado como el control, el ground lead o polo tierra? El C. Green. El verde. Sí. Sí. El otro día, no me recuerdo quién de ustedes me preguntó dónde se ponían los electrodos de Holter. Y acá está la posición de los superiores. Lo vimos también en la imagen que vimos de ejemplo esa noche, que se ponen en las regiones subclaviculares, el derecho y el izquierdo,
Luego tenemos en el cuarto espacio intercostal lado derecho el, el B1 y por abajo de las costillas de los dos lados, izquierdo y derecho. Entonces el polo tierra en este caso es igual al que se pone en el electrocardiograma normal, que es el de la pierna derecha. En este caso sería el que dice RL, que es right leg, color verde. Ese sería considerado en el Holter también como el polo tierra del estudio de Holter. Veamos esta imagen que tenemos acá y usando el método de la secuencia para determinar la frecuencia cardíaca, ¿cuánto les saldría a ustedes usando ese método? De secuencia, método, Método de la secuencia. ah, sí, son 300, 150, 100, 65, 60, 50. Ay, eso se divide, no recuerdo, por 6. Bueno, pero sí está cerca vamos a ver lo- ahí está. Creo que me sacó de la pantalla voy de regreso, permítame un segundito.